Eso no es. Ahora está bien. Ya. Me parece que eso estaba extraño, porque no, eso no debe ser así. Ok. Ahora está bien. Ok, entonces como tenemos aquí el cuadro de la, para saber bien el activo, igual tenemos el cuadro aquí para el medio o pasivo. Lo pasé aquí. Ok. Entonces, como con los sustantivos, siempre memorizamos la forma nominativa y la forma de genitiva. Igual lo estamos haciendo con los participios. ¿Ok? Se debe memorizar esos dos cuadros. ¿Ok? Un breve repaso. Asegúrate de comprender bien el principio de esta lección, donde yo destaqué esto cuando repasen las notas, el resumen del participio adverbial imperfectivo. Okay? So, repasen esta parte. El participio imperfectivo se construye a partir de la raíz del presente o del tallo. No sé por qué esto, yo pienso cada semana que tengo esto bien y me sale de nuevo. E indica, y eso es lo importante, indica una acción continua. ¿Okay? El participio imperfectivo activo utiliza morfemas de participio activo. Las formas de memoria son on, usa, on, antas, uses y antas. Okay? Los participios de los verbos contraídos y EMI son sencillos. Okay? Lo que hemos visto que no hay nada nuevo ahí o ningún truco ahí. El participio imperfectivo medio pasivo utiliza el morfema de participio medio pasivo. Las formas de memoria son amenas, amene, amenon, amenu, amenes y amenu. Okay. ¿Cómo traducir los participios? Antes de eso, ¿alguna pregunta? Ok. Preguntas iniciales. Debe hacerse las siguientes 3 preguntas sobre cualquier participio antes de intentar una traducción. So, primeramente es fijarse en el aspecto. Si el participio se forma sobre el tallo de presente, entonces es un participio imperfectivo. Esto significa que su traducción debe ser continua si es posible. Okay? So eso es lo primordial. Todos los participios que encontrará en este capítulo son imperfectivos. A menudo será imposible transmitir toda la fuerza del aspecto del participio en su traducción al inglés, al español o inglés, cualquier de los dos. Pero sí podrá hacerlo en su predicación y enseñanza. Okay? So, eso es lo primordial, fijándose en el aspecto. Segundo, entonces va a ser la voz. La voz de un participio será activa, media o pasiva, dependiendo del tallo del verbo y el morfema del participio. Significado. ¿Cuál es el significado de la forma léxica del verbo? Esto incluye encontrar el caso,
el número y el género del participio para poder ver a qué palabra modifica. Okay. Ahora para la traducción, una vez que tengamos las respuestas a esas preguntas, podremos comprender el significado del participio. Hay diferentes maneras de traducir un participio adverbial, pero las tres siguientes son comunes. Lo importante también es que el contexto te mostrará cuál usar. Okay. So, lo más fácil es traducir con la forma ando oyendo del verbo. Okay. So, Mateo 3:1, para genetai Ioannis ha bautiseis, que ruson ente eremo. Okay. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Okay. Si el participio es pasivo, se va a usar el participio apropiado, hado o ido, y tal vez alguna conjugación de ser. Okay. So, eso es Mateo 11:7. Ti excel pater esten erimon de asastai kalaman hupa amenu salu amenan, que saliste a ver al desierto. Okay. Una caña sacudida por el viento. Entonces, eso, como les dije hace varias semanas, creo, los participios han sido para mí la parte más difícil para traducir porque es tan flexible. Entonces, lo que me he dado cuenta es que, por supuesto, estoy traduciendo mucho de esto del inglés al español. Entonces, he tenido que comparar cómo lo traducen en español. So, a veces hay cosas que en el inglés sale como un participio con o un gerundio, pero el español no lo traduce así. Pero lo que me estoy dando cuenta es de que si miro, por ejemplo, varias versiones de lenguaje, traducción en lenguaje actual, muchas veces entonces da lo que está saliendo en las versiones nuevas en inglés. So, lo que estoy viendo es que los traductores, especialmente en inglés tenemos muchas versiones ahora de la Biblia, están destacando estas cosas chiquiticas que antes lo tradujeron más, vamos a decir, literalmente, y no incluían mucho de esta parte del aspecto, tanto como se está destacando ahora en la gramática griega. So, hay que tener esto en mente, y por eso vamos a ver muchas opciones o diferencias de la Reina Valera y otras versiones en español también. Okay. Pero lo que quiero destacar es esos conceptos de que estamos hablando ahora, lo más posible que ustedes lo tienen en la mente y entonces lo usen en sus traducciones. Okay. So, aquí no aparece aquí como un participio. ¿Por qué? Porque está usando como el gerundio del verbo. Y por eso está de esta manera. Okay. ¿Está claro lo que estoy explicando aquí? Por eso Sí, digo, profesor. tal vez alguna conjugación de ser. So, hay que tener eso en la mente. Okay. So, si tienes dificultades para traducir un participio, confórmate con usar la forma ando, yendo o hado, ido. Termina de traducir el versículo y luego vuelve a intentar refinar tu traducción con las opciones a continuación. Okay. So,
Algunos participios adverbiales imperfectivos requieren el uso de la palabra clave mientras con un gerundio. Eso se denomina el uso temporal del participio. So, en Marcos 2:14, Paragon Eden leun tan tu alfayu. Okay. So, vemos aquí como lo tradujo la Reina Valera. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco. Bueno, eso no lo tengo aquí. Ok. So, la Reina Valera usó el infinitivo y al pasar. Okay. Mientras que la traducción en lenguaje actual tiene luego, mientras caminaban, Jesús vio a Mateo, hijo de Alfeo. Ok, so la idea es que esto, una vez más, el aspecto del participio es acción continua y cómo eso se relaciona con el verbo principal de la oración. Okay. Y eso va a ser otra cosa. Esta relación entre el participio y el verbo principal es importante. So, en sus traducciones para la clase, de nuevo, como hicimos con el subjuntivo, si ustedes no lo traducen técnicamente con la forma ando, yendo o hado, ido, y van a usar, por ejemplo, el infinitivo hago, por lo menos ustedes me hacen como hicieron en la prueba, me dejan saber que saben que es un participio, aunque no sale técnicamente de esta forma en su traducción, como hicieron en la Reina Valera, por lo menos me dejan saber que lo saben, ¿ok? Porque yo voy a tener que confiar más en ustedes, lo que suena mejor gramaticalmente en español, y entonces voy a dar a usted la libertad de hacerlo a su manera, pero por lo menos me dejan saber que saben que es un participio. Amén. Okay. Amén. Okay. Ok, hermano. So, otro ejemplo. El thon deja Jesús esta meri Caesareas tes Filipu, derrota tus matitas al tu legón. Okay. Esto para mí ha sido, cuando yo vi esto, eso fue una de las partes más exegéticas que yo saqué del griego. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, pero nosotros vamos a ver que Jesús está haciendo esta acción continua. So, el fondo de la acción de esta pregunta es mientras venía Jesús. O viniendo Jesús, da también la idea de acción continua. Preguntó a sus discípulos diciendo, pero si nosotros miramos, creo que es tal vez en Marcos, creo que usa la forma imperfecta del verbo que Jesús seguía preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jeremías, si era diciendo alguno del profeta. Jesús seguía haciendo esta pregunta, ¿ok? Y la idea es de esta relación entre el participio y el verbo principal. ¿Cómo sabemos cuándo usar mientras? Cuando se ajusta al contexto. So, una vez más, es un poquito de
su opinión o lo que usted piensa, si se debe usar la palabra mientras o no. Y vamos a ver otras palabras claves que podemos usar. Okay. Los participios adverbiales pueden indicar la causa o la razón de algo y se puede usar palabras claves como, por o por qué. Si es ese tipo de participio, se denomina uso causal del participio. Okay. So vemos aquí en Amén. Mateo 1:19, Yosef, dikaias on, participio de emi aquí, okay. Ebu leite, latra apalusai autein. José, como era justo, okay. Eso es como tradujeron la participio dikaias on, quiso dejarla secretamente. Okay. So, esto es la causa por qué José quiso hacer esto de esta manera. Entonces se agrega la palabra como. Okay. Como era justo. Creo que la Reina Valera dice solamente José, siendo justo o algo así, quiso dejarla. Okay, so esto al agregar la palabra como, amplia, da un mejor entendimiento de lo que está diciendo en el griego. Amén. Okay. Amén. Amén. Perdón, que está ahí son. ¿Cómo sabemos cuándo usar palabras como por o por qué? Por lo mismo, el contexto. ¿Ok? Como veremos más adelante, existen otros usos del participio y otras formas de traducirlo, pero esas son suficientes para este capítulo. ¿Ok? Me he dado cuenta que no creo que terminé de dar a ustedes el cuadro maestro de los verbos. So tengo que hacer esto. A ver si en esta semana lo puedo mandar. Creo que lo tengo bastante hecha, pero no lo destaqué. Pero de la misma manera que había la tabla o el cuadro maestro de los verbos, también hay una tabla de morfemas de participio. Okay? So, eso se debe memorizar y entonces se va a ver en los próximos capítulos cómo se usa. So, este cuadro lo tienen aquí, tiene las desinencias que son de la tercera declinación, son de la segunda declinación y cómo se combina. Okay? So, el neutral se usa en todas las formas activas, excepto el perfecto. Y en el aoristo pasivo, el morfema men se usa en la forma media. Okay? So, análisis sintáctico. ¿Alguna pregunta? Creo que estoy yendo un poquito rápido, pero hay bastante información para ver los participios que son bien importantes en el Nuevo Testamento. Todo bien, hermano. Hay que Ok. estudiar bastante. Sí. Ok. Al analizar participios, vamos a usar ando, yendo. Ok, so cuando yo digo eso de análisis sintáctico, estoy hablando, por ejemplo, de lo que en la página, si lo tiene aquí, en la página, por ejemplo, del libro de 197, este cuadro que yo uso, por ejemplo, para empezar los ejercicios cada semana,
cómo se debe llenar esto de un participio. So, en la parte de la traducción, quiero que lo más posible usamos la forma apropiada de ando o yendo. Y entonces decir que es un participio, y se puede usar las letras eso solamente, donde normalmente especifique el modo. Okay, so tenemos género, tiempo, voz y modo. En la columna de modo vamos a poner participio o PRTC, ¿no? Okay. Al indicar el significado de la forma flexionada, es mejor usar simplemente la forma ando yendo del verbo, quizás con mientras para los participios imperfectivos. Ok, so lo que va a pasar es en el cuadro del análisis van a poner trabajando, desatando, lo que sea de esos verbos. Ok. Ok. No se van a regir por esto en su traducción, porque una vez más hay que mirar el participio en el contexto y cómo se relaciona con el verbo principal de la oración. So, puede ser cuando ustedes lleguen a hacer la traducción del versículo, no van a usar esta forma de ninguna manera. Pero por lo menos para el análisis vamos a hacerlo de esta manera. ¿Okay? También quiero que usemos participio imperfectivo activo en vez de participio presente, porque creo que nos ayuda a tener el concepto del participio. Okay. So, por ejemplo, eso es un ejemplo aquí, el participio luantes. Para hacer el análisis, vamos a decir que es un participio imperfectivo activo, nominativo, plural masculino, de luo, que significa soltando, desatando. ¿Ok? Ujú. So, ¿está claro esto? Sí, totalmente. Okay. Tabla maestra de participios, al igual como dije de los verbos indicativos, tenemos tabla maestra de los verbos, de los participios. So, aquí está esto más o menos. So, explicación aquí. Tenemos tiempo y voz en esta columna aquí. No hay reduplicación todavía. Vamos a verlo en el caso del combinativo perfectivo. Okay. El tallo, vamos a usar el presente. MTBC significa morfema de tiempo y vocal que conecta. Columna de morfema, nu, tau, usa o meno o mena. Okay. Las 6 formas de memorización y normalmente se pone en nominativo plural, okay, en vez de singular. Porque al tener eso, si hay, por ejemplo, de quitar alguna de esas letras por las reglas de pronunciación y de los sustantivos, que se va convirtiendo, pero aquí en el nominativo plural tenemos todo lo que vamos a necesitar para hacer algún cambio si es necesario. Okay. So, resumen, el participio imperfectivo se construye sobre el tallo de presente del verbo e indica una acción continua. No tiene una significación temporal absoluta. Un participio adverbial describe una acción relacionada con el verbo y su forma está determinada por la palabra que modifica. El participio adverbial es sin el artículo. El participio de emi se parece al morfema del participio con la desinencia de caso, pero siempre con respiración suave. Okay. Ok. Para traducir, primero debes descubrir el aspecto, la voz, el significado del participio.
Generalmente se puede traducir un participio presente con la forma de ando yendo del verbo y a veces agregar palabras clave como mientras, como, por o por qué. Y memorizar la tabla de morfemas de participios y tabla maestra de participios. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, ¿cuándo usted podría tener lista esa tabla maestra de los participios y los apuntes? Voy a tratar, tengo que repasar unas cosas más para terminar los apuntes. Si no lo puedo hacer hoy, voy a hacer lo más posible tenerlo mañana. Okay. Gracias, profesor. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta información avanzada. Lo que está aquí, sin leer todo este párrafo, es algunas maneras o aspectos de los participios donde fijarse. Y entonces es más información. Si se siente sobrecargada ya con lo que he presentado, tal vez no deben pasar eso, pero es información necesaria para el futuro. So, se aprende esto lo más pronto posible o se pone para más tarde, pero debe repasar esta información porque ayuda en su traducción. Okay? So, lo voy a repasar hasta que no he terminado todo esta parte todavía, pero vamos a llegar hasta más o menos donde estoy cómodo con la información. Okay? So, importante, tiempo relativo. Existe una distinción importante entre tiempo absoluto y relativo. Un verbo indicativo indica tiempo absoluto. Okay? So, por ejemplo, si un verbo indicativo está en presente, suele indicar una acción que ocurre en presente. Si el participio griego indica tiempo absoluto, entonces el participio imperfectivo, construido sobre el tallo de presente, indicaría una acción que ocurre en presente. Okay? Sin embargo, el participio griego indica tiempo relativo. Esto significa que el tiempo del participio es relativo al tiempo del verbo principal. El participio imperfectivo describe una acción que ocurre al mismo tiempo que el verbo principal. Okay? So, es lo que vimos en algunos ejemplos ya, pero hay algunos más para destacar. Para indicar tiempo relativo, puede ser que se cambie la forma de traducir el participio usando diferentes maneras de discurso para comunicar el aspecto del participio. So, eso es como en el imperfectivo. Si el verbo principal es auristo, entonces el participio imperfectivo se traduce como pasado continuo. Por ejemplo, estaba orando. Okay, so esto es un poquito de traducción del inglés y cómo se tradujo. Pero quiero destacar esto porque sí se puede ver, creo, lo importante que es el aspecto del participio y relacionado con el verbo principal. So, ejemplo aquí de Mateo 4:18, peripaton de para ten thalasan tes Galileas eden duo adelphus. Okay? So, andando, para mostrar el participio, Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Okay? So, la Reina Valera lo pone como un gerundio. Okay? Pero en la traducción del lenguaje actual
lo pone Jesús pasaba, ok. So esto da un poquito, creo que más el aspecto de acción continua, el imperfecto español, ok. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y Andrés, los hermanos, ok. Para mí, esta traducción da mejor traducción del concepto griego del participio en relación con un verbo en aoristo. Ok. So, este es aoristo, verbo principal, y aquí participio imperfectivo. So, es importante darnos cuenta que el participio imperfecto, que es normalmente, es pasado en el tallo del presente, pero aunque es tallo de presente, todavía se relaciona con un verbo en aoristo. Ok. So, espero que esté claro, aunque es participio, vamos a decir, presente, todavía relaciona con el aoristo. ¿Por qué? Porque esto, el participio está dando como el fondo, el ambiente de lo que estaba alrededor en sentido de tiempo, acciones continuas que están pasando en relación con el verbo principal. Okay. ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. So, una vez más, esto es un poquito del inglés. Si el verbo principal es presente, entonces el participio presente se traduce como presente continuo. Por ejemplo, está rezando. Creo que normalmente lo que pasa en español, en vez de decir está rezando, ustedes normalmente solamente lo van a poner en presente, rezan o oran y lo dejan así. No usan tanto los gerundios como el inglés. So, no voy a destacar eso tanto para las traducciones. Okay. Pero sí me dejan saber que saben que es participio y ahí vamos jugando con esto. Okay. Otro ejemplo. Okay. So, no se fijen tanto en estas explicaciones aquí, sino prefieren que se fijen más en el griego y cómo se ha traducido la Reina Valera o otras versiones para dar el concepto. Para mí, de lo que yo noto, comparando el griego con el español y la traducción. So, pan, dendran, me poiun. So, aquí tenemos participio. Carpan, kalan, ekapetai, kai es pur balatai. Okay. So, traducción, todo árbol que no da, ven eso que es presente activo en español, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Okay. Pero lo que nosotros vemos aquí es, estos son infinitivo en el griego. Pero el español usó los participios españoles para relacionar esto con el gerundio aquí de dar. Okay, so, como dije, hay que ser flexible con las traducciones de los participios. Lo más importante es buscar el aspecto y la mejor manera de relacionar el participio con el verbo principal. Okay. Ok, So, es otra manera de decir lo mismo aquí. El aspecto es lo más importante. Okay. Cuando el español permita que su traducción indique claramente solo aspecto o tiempo,
vamos a elegir el aspecto. Okay. El participio es un verbo adjetival, so técnicamente no tiene sujeto. Okay. Para indicar tiempo relativo, a menudo necesitará incluir un pronombre en su traducción que funcione como sujeto del participio y que también lo vincule con la palabra que modifica. So, ejemplo así, mientras estudiaba, el profesor de Daskalas les contó a los estudiantes mathetas sobre el examen. Okay. Pero, donde yo tenía otro ejemplo aquí. A ver, la próxima página de ver. Se me fue. Lo importante es de que mientras estudiaba, el profesor les contó, ok, pero esto estudiaba. En inglés vamos a decir mientras él estudiaba, el profesor, ¿no? Pero el español puede hacerlo sin los pronombres tan obviamente. Pero también podemos decir mientras estudiaban, el profesor les contó. So, el griego y el español son bastante similares en esto, en que está ya incluido en la forma del verbo o del participio, ya está incluido los pronombres muchas veces. Okay. Pero lo importante es de conectar las desinencias de los sustantivos para nosotros saber bien a cuál sustantivo está modificando el participio. Okay. So, kai paragon ha Jesus ekethen eden anthropan. Esto aquí nos indica y nos deja claro que el sujeto de este verbo es Jesús quien está pasando y no el hombre. ¿Por qué? Porque el participio está en forma nominativa singular masculino, mientras que si fuera que fue el hombre pasando, el participio estaría en forma acusativa masculina. ¿Ok? ¿Está claro? Si fue el hombre que estaba pasando, este participio va a concordar con el antropan y el caso del antropan. Perdón, antropan. ¿Ok? Ese es el punto de lo que, de este versículo, de este ejemplo. So hay que elegir el pronombre que identifique con mayor claridad quién o qué realiza la acción en el participio. Descubrirás que a menudo es difícil, si no imposible, traducir los participios palabra por palabra. Debes preguntarte, ahora que sé el significado de todas las partes en griego, ¿cómo puedo decir lo mismo en español? Permítete un poco de libertad en tu traducción. ¿Okay? ¿Cómo se siente? Si tienes dificultades con la traducción del participio, no prestes atención ahora a esta discusión avanzada. Trabaja con los conceptos básicos del participio hasta que te sientas cómodo con ellos y luego empieza a añadir el pronombre y el tiempo relativo. Ok, voy a dejar la clase aquí. A eso déjame quitar el screen share.
¿Están vivos? Wow, es tremendo. La clase de verdad que es bastante amplia, pero Sí, es como dice, como usted dijo ahorita al final, hay que empezar con lo básico para ir dominando eso. sí. Y entonces lo que voy a hacer es como dije, lo que me ha costado para preparar este material es mirar lo que está diciendo en inglés, por supuesto, y entonces tratar de mirar los ejemplos que saca Mounts y mirarlo como lo hace traductores profesionales al español y a ver si yo puedo ver por qué lo hicieron de esta manera. Y entonces para ayudarnos a nosotros, pero se pueden ver, yo creo que ya lo flexible que es el participio y donde hay que concentrarse. Lo que dijimos al principio, fijarse bien en el aspecto y después en cómo esto se relaciona con el verbo principal de la oración y buscar balancear esto lo mejor posible. Profesor Nathan, yo estuve Ajá, viendo en la traducción de Primera de Juan ajá, que también el participio, ellos llevan lo que es el artículo, los sustantivos, el sí, participio sí, sustantivado, para sí, darle sentido y lo convierte en su propio sujeto, el artículo. Y eso a sí, eso me dejó impactado. sí, Con porque razón, con razón esos analizadores de la traducción del griego le dan una mejor fluidez. sí, sí, porque como vamos a ver, en esto estamos enfocados en el participio adverbial. Estamos enfocándonos ahora en que el participio está modificando a los verbos, pero Sí, también se puede ver que los participios pueden modificar a un sustantivo. Entonces, sí, el hombre que enseña o que enseñaba, da, 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 entonces esto está hablando, este participio está describiendo al hombre. exacto. Lo que nosotros estudiamos hoy es que el hombre que enseñaba, después otra acción pasó, entonces está modificando al verbo. Entonces, por Sí, eso no vimos ningún ejemplo hoy con un artículo conectado con el participio porque está todo modificando a los verbos, la manera en que esto se relaciona. y cómo le da una mejor fluidez Sí, al español. Yo me sí, di cuenta. ya, Y hay versículos que sí está de una manera literal, eh, porque viene del original, pero está directo. Y su fluidez está buena. Pero el apóstol Juan te usa mucho participio ya. en la primera carta. Y yo me di cuenta. Yo, yo estoy haciendo lo que es la traducción mía sugerida porque estoy haciendo algo que quizás no se haya visto. Por lo menos estoy estudiando el testelopeo, que es el perfecto amor echa fuera el temor. Ya, Entonces, esa palabra perfecto, ellos dicen que ha llegado a la madurez. Entonces, en vez de yo utilizar la palabra perfecto, estoy colocando que el que es maduro
echa fuera lo que es el temor. Y guardar la misma dinámica, porque yo estoy dándole, pero después quiero otra vez revisarlo para mantener una misma línea. No sé si usted me Ujú, entiende. ujú. Una misma línea. Oye, y eso, a veces que mi esposa me dice, hijo, acuéstese, y a veces me meto en la madrugada, en la tarde. Bueno, yo aprovecho porque estoy a tiempo completo, pero sí me gusta y estoy muy impactado, pues, por lo que estoy aprendiendo. Qué bueno, Y qué bueno. quiero hacer algo que no sé si me puedan entender todo, que uno se sienta feliz, pues, Sí, y sí, hacerlo de una manera. Porque si hay versículos que están desde una traducción literal y fluida, pero hay ajá. otros que no. Pero me Sí, doy cuenta que el participio te ayuda a darle una mayor fluidez y por eso Juan lo utiliza. sí, da no sé cómo, da color Oye, a, sí está bonito. Yo a estoy la cosa. enamorado de esto. Yo estoy enamorado. Sí, Estoy aprendiendo y quiero, yo les dije a mi esposa, este, termino y vuelvo otra vez desde el principio porque quiero dejar una sola línea en mi traducción sugerida. ajá, Una sola línea. Que yo no vaya a decir, ejemplo, eh, eh, estuve estudiando por lo menos la, la palabra paz. ajá. Y esa, oye, esa también es complicada porque esa te le ayuda hasta para conjugar lo que es la fluidez. Entonces, en vez de darte una traducción literal, te la da un poco más contextual. Ya. Y si uno va estudiando cada palabra, me doy cuenta que se lleva a una mejor traducción. Y Sí, no sé por qué los expertos prefieren quedarse en lo mismo. No sé. Porque yo sé lo que usted pretende con nosotros. Yo sí le estoy entendiendo. sí, lo que pasa es que muchas veces tienen que jugar eh, hasta donde pueden expandir esto y la gente están tan familiarizados con el versículo está traducido así. Entonces, al tratar de ampliar esto o cambiar esto, la gente siente que están jugando con la palabra de Dios y la gente no lo acepta. Y no, no. Sí, Y entonces hay que buscar este balance entre, pero el participio es la clave, porque no te he participado mucho porque quiero entender lo que usted está hablando con lo que yo estoy estudiando. Y sí, es eso, porque el participio, eh, yo puedo agarrar un participio y sustantivarlo. Es decir, que el artículo yo lo puedo convertir en su propio sujeto, yo puedo hacerlo. Inclusive en el genitivo, que es absoluto, es un participio, el sustantivo en el genitivo, yo puedo buscarle un acompañante que le dé como un color más hermoso al... Claro, uno tiene que explicarlo. ujú, Para eso está la exegesis que ustedes nos están dando, porque yo por lo menos estoy colocando mi versículo sugerido de cada uno y lo estoy explicando. No sé si me doy eh, el por qué lo uso, pero yo estoy en verdad muy enamorado de esto, en verdad. Tengo qué que, está muy bonito, en verdad,
y le pido a Dios que nos ayude cada día, porque veo que cada día que pasa uno dice, wow, eh, como dice Sócrates, solamente sé que no sé nada. El día domingo a mi esposa y a mí que nos honraron con los 25 años dentro del ministerio. Mm, Y felicitaciones. entonces me puse a pensar y mi respuesta fue lavar pies, porque ese es nuestro llamado, pues. Cada vez que uno va aprendiendo cosas, y esto para mí, en verdad que estoy feliz, pues. Yo estoy muy agradecido de Dios por mis compañeros, por usted, por el pastor Pablo Toledo, por el pastor David Morán, en verdad, por darnos que la oportunidad. Sí. Estoy muy agradecido, en verdad. Yeah. Ok, tengo que cerrar la clase. So, pero gracias por sus esfuerzos, su participación. ¿Alguien quiere cerrar la clase en oración? Amén. Mi Señor, Dios, gracias te damos una vez más. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de conocer el griego. Gracias por mi hermano que se esforzó en enseñarnos. Gracias a ti, mi Señor. Ayúdanos a nosotros como estudiantes a esforzarnos, a ser estudiantes diligentes de tu palabra, Señor, con el fin de glorificarte, Señor, y que podamos explicar tu palabra con fidelidad, Señor. Gracias por mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.